Buenas tardes, hermanos. Qué gusto verles. Yo tenía muy poca fe porque estaba lloviendo y algunos hermanos son de azúcar y se me quedan en la casa. Pero qué bueno verles. También porque hay mucho susto en este tiempo, especialmente con este fulano Ian que ha hecho tanto desastre en otras partes y tenemos como los coletazos todavía de él por acá, pero aquí está el pueblo de Dios, aquí está la iglesia del Señor. Qué bendición verles, de veras, me alegra mucho. Es una alegría para un pastor cuando ve a su iglesia reunida los domingos, porque es la respuesta después de una semana de trabajo, de afanes, quizás enfermedades. El verlas acá es una bendición. Así es que me gozo de verles y agradecer al Señor por sus vidas, por sus preciosas vidas. De todo corazón les digo todo esto. Bien, vamos a seguir, hermanos. Comenzamos una serie de mensajes titulados Cenando con Jesús. Bueno, también vamos a hablar de Desayunando con Jesús. Creo que va a ser el último de 2 mensajes. Pero por ahora estamos cenando con Jesús. No sé si almorzando, pero vamos a pensar que estamos cenando con Jesús. Y hoy voy a traer este tema que lo titulamos Un mal anfitrión. Vamos a ver de qué se trata este tema, un mal anfitrión. ¿Dónde encontramos eso? Vamos a nuestras Biblias, estamos todavía en Lucas. Vamos a ir al capítulo 7 de Lucas. Yo tengo una gran afinidad por Lucas, por el Evangelio de Lucas. Me gusta mucho ese Evangelio. Y cuando encuentro historias como las que Lucas nos presenta, en este pasaje estamos hablando del capítulo 7, que por cierto es el único que toca este tema del cual voy a hablar hoy, que aparece en Lucas capítulo 7, versículos 36 en adelante. Entonces nos vamos a poner de pie y vamos a leer esta preciosa palabra del Señor. Yo quiero que usted capte bien lo que vamos a hacer. Ahora, yo quiero asegurarme que usted tiene una Biblia, o que está al lado de alguien que tiene una Biblia, para que la lea, porque es muy raro que alguien que estando en la iglesia, el pastor, digamos, a leer la palabra del Señor, usted esté haciendo otra cosa que no sea leer la palabra, porque vamos a hablar de eso. Son 30, 40, 45 minutos, depende de la inspiración que el pastor tenga, que vamos a hablar. Entonces es muy bueno que usted tenga a su Biblia abierta y que usted la lea y que usted la siga, ¿verdad? Amén. Entonces otra vez Lucas capítulo 7, versículos 36. Dice así la palabra del Señor. Uno de los fariseos, y escuche esta frase, rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía a sus 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados,
porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Vamos a orar, hermano. Yo quisiera que usted esta tarde ore de esta manera. Ore para que el Señor le hable. Ore para que el Señor toque su corazón. Si usted no es un creyente todavía, dígale al Señor esta tarde, Señor, quiero que tú me hables y me toques. Hoy puede ser un día de salvación. Cualquiera sea su condición que ha llegado a este lugar, ore allí diciéndole, Padre, muchas gracias por esta palabra tan preciosa que he leído, que he escuchado y que voy ahora a escuchar de parte del pastor. Abro mi corazón con sensibilidad, con ternura, pero con una disposición para que me hables. Señor, que nada me distraiga en este momento, nada, ni siquiera mis pensamientos que pueda tener en otras cosas. Quiero estar absorto como María a los pies del Maestro, escuchándole. Quiero escuchar tu voz. Quiero que tu palabra me ministre. Quiero que tu palabra me exhorte, que tu palabra me reprenda, que tu palabra me levante, que tu palabra me anime. Padre, aquí estoy esta tarde. Te doy gracias por estos momentos tan especiales que me das. Una vez más pongo mi vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano, muchas gracias. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablamos del publicano que invitó a Jesús a cenar en su casa? Quedando demostrado con ese pasaje, con ese mensaje, quiero decir, la grandeza de la misericordia de Dios. Es interesante que decíamos que allí también habían varios fariseos. Por cierto, no sabemos si este fariseo del cual vamos a hablar ahora estaba en ese grupo de ellos. Porque como quiera que sea, dice que había muchos fariseos. Y ahora tenemos en esta historia a uno que está invitando a Jesús para que pues participe de una cena. A mí me llamó mucho la atención esta historia, conectándola ahora, porque en efecto no sabemos si este fariseo, en este caso pues, quiso congraciarse con Jesús por lo que había hecho Mateo y por eso pues lo invitó. No sabemos. El asunto es que ahora entonces él está ofreciendo una cena para su Señor, pero los resultados de esta cena van a ser completamente distintos a la cena que por supuesto le ofreció Mateo, según decíamos la semana pasada o hablábamos la semana pasada. No sabemos mucho acerca de este hombre, tampoco sabemos cuál fue la intención realmente de Simón, porque ese es el nombre que tiene, de Simón, el fariseo, al invitar a Jesús para una cena. Más adelante les voy a explicar lo que yo pienso que pudo ser las intenciones de Simón al invitar a Jesús a una cena. Varias cosas van a ser sorprendentes en el pasaje. Por un lado, vamos a ver entonces la osadía, aquí viene la cosa, la osadía de una mujer pecadora entrando en un lugar donde no fue invitada, porque vamos a analizar esto, que ella no fue invitada a ese sitio. Entonces vamos a pensar en la osadía de esa mujer de entrar en la casa donde no había sido invitada y que al final pues vamos a encontrarnos con esta historia que es muy interesante. Nos vamos a encontrar en efecto una historia con alguien, hablando entonces del fariseo que permitió a Jesús ir a su casa, le ofreció una cena, pero la forma como trató a Jesús es todo lo contrario a la forma como esta mujer, que no había sido invitada, trató a Jesús. Son dos contrastes que vamos a ver en esta historia. Y es interesante que este hombre invitó a Jesús a su casa, pero no lo invitó a su corazón. Y una mujer que era pecadora, entonces
fue a ese lugar y se encuentra con el Salvador porque ella estaba buscando al Salvador. Ahora quiero que tengamos esto en mente en esta historia por varias cosas que voy a mencionar. Y es el hecho de que no siempre cuando uno se relaciona, cuando uno busca a Jesús, tiene las mejores intenciones. Estoy pensando sobre todo aquellas personas que buscan a Jesús por otros propósitos, por otras razones. Así que vamos a tener todo esto en mente para que veamos cuáles son las verdades que aprendemos de un pasaje como esta. Cuáles son las lecciones que aprendemos de una historia como esta. Y la vamos a ver en este orden. Primero, que podemos relacionarnos con Jesús sin honrarle. Es la primera verdad que surge de este pasaje. Podemos relacionarnos, buscar a Jesús, pero sin honrarlo. Y mis amados, yo quiero que usted capture este pensamiento porque es lo que nos va a mostrar esta historia. Usted incluso hoy puede estar aquí escuchando esta palabra, oyendo acerca de Jesús, se relaciona con Él, pero necesariamente, o eso no significa que usted realmente está dispuesto a aceptarlo, a recibirlo. Y esto es lo que nos va a mostrar esta historia. Un fariseo como Simón invitó a Jesús a su casa, pero no estaba dispuesto a seguirlo porque su intención era otra. ¿Me está siguiendo en esto? Es muy importante que sepamos entonces cuál es la intención que tenemos al seguir a Jesús. Entonces aquí tenemos la descortesía del anfitrión. Vamos a los versículos, quiero ir hacia atrás y después vengo otra vez hacia adelante en los versículos para que veamos esto. Vean lo que dicen los versículos 44 al 46. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. ¿Cuál es la situación? Vamos a verlo de esta forma. Vamos a ubicarnos. ¿Por qué este anfitrión fue malo? ¿Por qué esta descortesía de este hombre? ¿Qué hacían entonces en ese tiempo los hombres, especialmente los hombres de importancia, como el caso, por ejemplo, del personaje, por supuesto, llamado Jesús, del hombre llamado Jesús? ¿Qué hacían en la casa precisamente para que él se sintiera bien? Déjeme darle esta explicación para que entendamos qué fue lo que sucedió. Cuando alguien llegaba, cuando un viajero venía de camino, lo primero que hacía era entonces llevarlo a un sitio para lavarle los pies. Es lo primero que hacía. Además de eso, entonces le recibía con un beso. Pero aparte de eso, también le recibía con aceite, le ponía aceite en su cabeza para que la persona en todo caso se refrescara del sol inclemente que venía, por supuesto, pasando durante su caminar. Y es interesante que este hombre tenía que hacer eso y no lo hizo. Entonces, cuando esta mujer entró en la casa, hizo exactamente lo contrario de ese anfitrión. Por eso él fue un mal anfitrión. Visto de otra manera, diríamos que esta mujer entonces estaba fungiendo como la mejor anfitriona, aún no estando en la casa, por todas las cosas que hizo. Jesús hizo la referencia a este aspecto tan importante que él no hizo lo que tenía que hacer desde un principio. Él fue un hombre que desde todo punto de vista fue un descortés con el anfitrión, con Jesús. Y hermanos, yo quiero llevarle a ustedes para que piense conmigo lo siguiente en esta tarde, para que veamos esta escena de esta manera. Por ejemplo, imagínense que usted ha sido invitado a una casa, o simplemente pues va a un hogar, y allí está la puerta abierta, usted entra allí al lugar y comienza y saluda a todos los que están allí. De repente usted se da cuenta que hay poca gente allí, pues quizás viendo televisión, están allí de una manera indiferente, y usted saluda y nadie le saluda, y usted pregunta y pues nadie le da respuesta, y usted sigue viendo que todos están allí de una manera indistinta, indiferente. Si usted es de esas personas que no le gusta una actitud de este tipo, pues simplemente usted, como quiera que sea, se va de ese lugar, no sigue en ese sitio. Y uno pudiera pensar, Jesucristo pudo hacer lo mismo, porque este hombre fue
la actitud de este hombre simplemente fue una actitud no consona. Sin embargo, hablando de esto, él se portó muy descortés, especialmente con ese invitado de honor, a quien otros hogares, en este caso, pudieran haber recibido. Cuando uno ve entonces una historia como esta, uno comienza a pensar hasta dónde el ser descortés, y especialmente con Jesucristo, que es nuestro tema para hoy, es algo que verdaderamente pues pone a pensar a alguien desde el punto de vista de lo que debiera ser una actitud correcta hacia el Señor. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en una situación como esta? Sería la pregunta. Ahora, Jesús no se fue de la casa. Esto es lo que quiero enfatizar. Al contrario, Jesús permaneció allí. Este hombre le trató muy mal, pero él siguió allí. Porque como quiera que sea, Jesús iba a darle una de las más grandes lecciones a este hombre al estar en ese lugar. Entonces, nosotros con esto vamos a entrar a ver en esta historia lo que significa la presencia de un Jesús como el más grande de los caballeros. Mis amados hermanos, cuando uno ve la figura de Jesús, esa parte tan humana en este caso, uno se da cuenta de algo maravilloso. Y es que Jesús va a descender, no importa cualquier sea la situación, va a descender con el único propósito entonces de poder dejar lecciones, predicar la palabra y obviamente, como fue el caso específico de este pasaje, mostrar a este hombre la mala actitud, lo mal anfitrión que fue frente a una mujer que era lo último que se pudiera pensar desde el punto de vista de su condición como pecadora. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál fue la intención realmente entonces de este hombre? ¿Por qué invitó a Jesús a su casa? ¿Por qué le dijo que fuera porque le había preparado una cena? ¿Cuál era su intención? ¿Cuál fue su verdadero propósito? Entonces aquí vamos a responder esta pregunta deduciendo en este caso, que es posible que este fariseo, que era acérrimo enemigo de Jesús, porque así eran los fariseos, tenía otra intención. Definitivamente tenía otra intención. Vamos a suponer cuáles eran esas intenciones. Por un lado, quizás invitó a Jesús por curiosidad, porque quería escucharlo muy de cerca acerca de sus enseñanzas, acerca de su doctrina, acerca de lo que él predicaba. Y por eso lo trajo a la casa. Pudiéramos deducir eso. Podía ser también que Simón le gustaba codearse con celebridades, por ejemplo, y por supuesto, el hecho de saber que Jesús ya era muy famoso, él lo invitó para que formara parte de su grupo íntimo, en este caso, lo que sucedió en su casa. Pudo ser que haya invitado a Jesús para alimentar su ego. Se dice que los escribas y los fariseos les gustaba mucho esto, que le alimentaran su ego, que los levantaran, que los exaltaran. Pero yo quiero considerar lo siguiente, y quizás esta es la parte donde quiero resaltar. Pudiera ser que Simón invitara a Jesús a su casa con el propósito de exponerlo como un fraude ante los demás. Porque como no lo querían, lo odiaban, entonces ese quizás fue su propósito. ¿Y sabe por qué deduzco esto? Porque el hecho de ver la forma como él iba a actuar con esa mujer, que era pecadora, podía en evidencia entonces que el propósito de él era exponer a Jesús frente a los demás de esa forma. Pero la verdad va a ser otra, porque Jesús, que al fin y al cabo conoce las cosas, conoce los pensamientos, conoce al hombre en su corazón, él va a actuar de otra forma. Jesús aprovechó entonces la deshonra del fariseo para llevarlo a un punto donde recordaría para siempre la gallardía de Cristo, en este caso, frente a la suya, quedando totalmente descubierto. El que va a quedar allí muy descubierto, más que a la mujer pecadora, va a ser el fariseo. Y hay aquí algo interesante cuando estamos precisamente tocando esta parte que la mencionamos, que podemos relacionarnos con Jesús sin honrarlo, es justamente esto, es ver que muchas veces las intenciones con las cuales alguien se acerca a Jesús no siempre son las intenciones de un corazón, diríamos, dispuesto a adorarlo, dispuesto a amarlo, dispuesto a buscarlo. Y hermanos, aquí vamos capturando ya el mensaje realmente de este pasaje, la esencia de este pasaje. El ver entonces la forma como nos relacionamos con el Señor. Y eso me lleva a una segunda verdad, y es los prejuicios oscurecen la visión de la bondad. En este caso, cuando estamos viendo al fariseo, sus prejuicios oscurecieron toda la bondad que pudiera haber en su vida.
por supuesto, no había tal cosa como una bondad, pero se puso de manifiesto esto del prejuicio. ¿Por qué digo esto? Vayan al versículo entonces 37 para que veamos entonces la presencia allí de esta mujer. Dice el versículo 37. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Yo quiero que usted subraye esa frase, un frasco de alabastro con perfume. Porque esa parte que Lucas presenta en este pasaje es una frase muy distintiva. Nos va a ayudar a entender hasta dónde esta mujer realmente amó a Jesús o amaba a Jesús y estuvo dispuesta a demostrarle ese amor a Jesús. Y esto es el corazón realmente de toda esta historia que queremos ver esta tarde. Hemos dicho que los fariseos eran muy cerrados y selectivos, no solo con quienes hablaban, pero aún más a quienes invitaban a sus casas. Ellos invitaban a personas muy cercanos a ellos que fueran fariseos, por supuesto. Entonces aquí podemos ver una situación totalmente diferente. ¿Qué había pasado? ¿Qué sucedió con esta mujer? En aquellos días las casas solían estar muy abiertas debido al calor de la zona. Era común que los hogares tuvieran un comedor abierto al que pudieran acceder todo el público en todo caso. Dice que a menudo cuando los dignatarios llegaban a la ciudad, la gente se agolpaba y especialmente en el caso de un hombre como este fariseo, se agolpaban por lo menos para escuchar a aquel dignatario, a aquella persona que estaba viniendo, que iba a traer buenas, nuevas enseñanzas en este caso. Y es interesante esto, para que lo veamos de esta manera. En el caso específico estamos hablando que esas reuniones, la mayoría de los invitados eran hombres. Estamos hablando en el caso específico de esta cena. Así que si una mujer se acercaba por allí, era para oír desde lejos en todo caso, para participar desde lejos, pero no para estar dentro de del mismo lugar, de la cena misma. Eso era algo extremadamente extraño que sucediera. Pero aquí tenemos a una mujer pecadora que irrumpió en ese lugar. No le importó la crítica, no le importó lo que iban a decir, simplemente entró y participó de lo que allí estaba sucediendo. Por lo tanto, ver a una mujer entrar de esta manera tan osada a la casa de este fariseo legalista era un auténtico escándalo. Era un escándalo para ella misma, un escándalo, por supuesto, para los fariseos era peor todavía. Esa mujer no fue invitada, es más, ella se autoinvitó, porque es lo que nos muestra ese pasaje. Nadie, y un fariseo no iba a invitar a una mujer. Es más, la cultura era tan cerrada que las mujeres literalmente no se invitaban a ese tipo de reuniones. Eran exclusivas de los hombres. Ahora imagínense ustedes lo que está significando esto. No sabemos nada de esta mujer. Lo único que dice la Biblia era que era pecadora. Pero lo único que dice la Biblia es que esta mujer trajo un perfume muy caro para entregarlo a Jesús. Por lo tanto, estamos en presencia de alguien que es demasiado interesante para estudiarlo en ese contexto de esta cena que le están ofreciendo al Señor Jesucristo. No sabemos si ella había ya sido transformada por Jesús. Algunos sugieren que a lo mejor ya había sido transformada por Jesús por la forma como va a demostrar su amor hacia Jesús. Para los fariseos, esta mujer simplemente era una pecadora. Y hermanos, déjenme decirle esto, no solamente era pecadora, sino si un rabino, escuche esto, si un rabino, un maestro de la ley, se relacionaba tan solo con hablar con ella, ya se contaminaba, cuánto más dejarse tocar por una mujer pecadora, lo que eso implicaba. Sin embargo, Jesús va a decirnos en este pasaje que él se dejó tocar por esa mujer pecadora. Obviamente estamos hablando de los pies de él y vamos a explicar esto porque es sumamente interesante. El escándalo fue mayor cuando se soltó el cabello. Ahora escuche esto. Una mujer en esa cultura no podía soltarse el cabello porque era una prostituta. Si cargaba el cabello suelto, pues ya era una prostituta. Esta mujer, en presencia del fariseo o de los fariseos, de todos los comensales, de todos los que estaban allí, se soltó el cabello. Y hermano, uno simplemente tiene que imaginarse hasta dónde esta mujer se expuso
públicamente, pero a ella no le importó porque su objetivo era llegar hasta los pies de Jesucristo. Ahora quiero que captemos esto, hermano, porque esto es lo grande de esta historia. Esto es lo que hace esta historia tan rica en su conocimiento y en su enseñanza para nosotros. No le importó a esta mujer el escándalo que por supuesto planteaba su presencia allí. Vean lo que dice el versículo 39, por cierto. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Ahora escucha esto, porque no lo habló en voz pública, o sea, no lo habló de una manera pública. Dijo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Él pensó esto, no lo dijo. Escuche esto, pensó, no lo dijo. Es interesante esto. Si usted se da cuenta, el fariseo no dijo estas palabras. Repito, las pensó. Pero Jesús las sabía. ¿Por qué las sabía Jesús? Porque Él es omnisciente. Mire lo que dice el Salmo 139:4, hermano. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Y es aquí donde entramos en la consideración más grande de lo que Jesús va a revelarnos y nos va a mostrar. Este hombre pensó, y Jesús entonces llegó a la conclusión que en efecto las palabras pues, o los pensamientos que él tenía se pusieron de manifiesto por lo que Jesús va a decir luego. En no pocas ocasiones, cuando nosotros vemos la actitud de este fariseo, pudiéramos también encontrarnos en situaciones donde de igual manera podemos nosotros juzgar una situación solamente con nuestro pensamiento. Por ejemplo, le voy a poner un caso. De repente usted está hablando con alguien que no es muy cristiano, muy evangélico, no está muy relacionado con usted en otras cosas, sino que es una persona de cierta reputación o mala reputación, vamos hablando de estos términos. Y de repente usted se asocia con esa persona y lo ve a otra persona y ya entonces a lo mejor se prejuicia por el solo hecho de que usted esté hablando con esa persona. Ahora, quiero que usted capte esto, porque en este caso, este hombre pensó y dijo, si Jesús fuera realmente un profeta, se hubiese dado cuenta ya que esta mujer era una pecadora. Mis amados, aquí hay algo interesante. Algo interesante. Es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, siendo entonces el amigo de publicanos y pecadores. Esa frase es distintiva en la Biblia, dice que Jesús es amigo de publicanos y pecadores. ¿Cuánto necesitamos nosotros descender en ese asunto de alcanzar a las personas para Cristo? Muchas veces no nos asociamos con alguien simplemente para no contaminarnos o por prejuicio, no nos asociamos con alguien. Pero hermano, ¿acaso el Señor no nos ha mandado precisamente que descendamos y que podamos nosotros relacionarnos con esa gente que es menospreciada frente a los ojos de los demás? Eso es lo que nos dice la Biblia. Lo que este fariseo no entendía era que algunas personas consideraban de mal gusto más bien que entraran a su casa. Y eso que Jesús, por ejemplo, entrara a su casa, eso era de mal gusto. Pero Simón creía que él era digno de que Jesús entrara a su casa, pero no la mujer. Y aquí la esencia del prejuicio, mis amados hermanos. El prejuicio clasifica. Este sí, el otro no. Prefiero a este y al otro no. Para Jesús todos son iguales. Aceptó la invitación del fariseo, pero aceptó también que una mujer pecadora viniera e hiciera lo que iba a hacer, que vamos a ver más adelante. La lección que nos da el Señor es la de asociarnos con la gente para poder alcanzarlos para Cristo. Esa es la lección más grande que nosotros debemos entender en este pasaje. Es asociarnos, es descender, es llegar hasta ellos, comer con ellos, vivir con ellos. Eso se llama descender, mis amados hermanos. Eso lo hizo Jesús. Estamos hablando de un Jesús que aceptó la invitación de comer con un publicano como Mateo, pero ahora con un fariseo como Simón. ¿Qué nos muestra todo esto, hermano? Que Jesús no tiene preferencia por nadie. Y esa es la esencia del verdadero evangelio.
que nosotros no tengamos preferencia por nadie. ¿Sabe que estos días la campaña que estamos desarrollando de que comamos unos con otros? Es eso. Entre nosotros mismos que descendamos. Por cierto, ya tiene lista la nueva persona que va a invitar para su casa. Lo está invitando ya. Lo hizo ya. Hermanos, porque es la única manera como vamos a conocernos más. Cómo vamos a compenetrarnos más. Es descender precisamente. Es no solamente vernos acá, sino vernos allá. Estoy hablando entre nosotros. Imagínense la bendición que significa invitar a otras personas para que esté con nosotros. El domingo pasado, con mi familia, tuvimos una experiencia bellísima de invitar a nuestros vecinos. Ellos son católicos, apostólicos y romanos. Los invitamos y estuvieron con nosotros. Y yo percibí algo maravilloso en esa comida. Por cierto, qué comida más buena preparó mi esposa ese día, ¿no? Y mi hija Laura. Y hermanos, yo percibí la importancia que tiene ese gesto tan sencillo de participar con personas que de repente nosotros nos prejuiciamos por las razones que sean, pero el solo hecho de sentarnos en la misma mesa significa descender y ponernos a su mismo nivel. Aunque yo soy lo que soy, la otra persona es lo que es, ese acto de descender de esa manera nos indica y nos hace pensar en la necesidad de bajarnos, de descender y de estar con esta persona. ¿Lo hizo Jesús? Jesús descendió de esa manera. En tercer lugar, Jesús es digno, escuche esto, Jesús es digno de un amor extravagante. Esa es mi tercera verdad. Jesús es digno de un amor extravagante. ¿Ha escuchado esa palabra extravagante? ¿Qué es algo extravagante? Pues algo extravagante. Algo que está más allá de las cosas que uno piensa o que ve o que hace. Algo extravagante es algo que se sale de los límites de las cosas. Exagerado, exacto, puede ser. Es algo así, extravagante. Esta mujer presentó una clase de amor extravagante a Jesucristo y lo vamos a analizar, vamos a verlo por qué. Otra vez vayan al versículo 37. Entonces dice, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo, escuche esto, un frasco de alabastro con perfume. Esta mujer se nos revela como pecadora. Lucas dice así exactamente, pecadora. Según la calificación hecha, ella vendía su cuerpo para su propio sostenimiento. Escuche esto, esa es la definición de una prostituta. Vender su cuerpo para sostenerse. Obviamente estamos en presencia de una profesión vergonzosa, pero la Biblia nos dice que ella hacía eso, practicaba eso. Pero no pensemos tanto en el oficio de ella como en la acción de ella. Lo que hizo esta mujer. ¿Qué hizo esta mujer? Pues dice la Biblia que preparó un frasco de alabastro con perfume. Mire, hermanos, los comentaristas dicen que este frasco de perfume seguramente fue uno de los más caros que se pueden conocer. Y la pregunta que se hace y que nos hacemos, los que estudiamos este texto, es ¿cuánto tiempo duró esa mujer reuniendo para comprar esto? Por un lado. ¿O qué cosas hizo, además de su profesión, para adquirir semejante tesoro en este caso, porque lo tenía preparado para el Señor? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo ella? Esto nos habla entonces, hermano, de una demostración extravagante de su amor por Cristo. Un perfume caro, muy caro. Yo siempre, cuando veo este pasaje, pienso, cuán digno es nuestro Señor de que le entreguemos lo mejor. El mejor sacrificio. No es cierto, hermano, que no estamos acostumbrados a darle al Señor lo mejor. Tenemos que reconocer. A veces le damos lo más pequeño de nuestro tiempo, lo más corto de las cosas que cotidianamente vivimos, se lo damos al Señor. Pero ¿acaso Jesús no entregó lo mejor? ¿No entregó lo mejor de Él como fue su propia vida por nosotros? Por otro lado,
¿Qué sacrificio haría ella para entrar en la casa de Simón y derramar este perfume a los pies del maestro? Vamos a imaginarnos la escena por un momento. Allí el círculo está cerrado, están todos los fariseos. Y ella está por allí tratando de ver qué hace. De repente se abrió la puerta y ¡fum! Entró. Y por supuesto todo el mundo estaba sorprendido. Pero Jesús no estaba sorprendido. Jesús sabía que esa mujer venía a verle. Porque si Jesús sabía los pensamientos de Simón, ¿cuánto más sabía que esa mujer venía? Pero aún más Jesús sabía todo el sacrificio que esa mujer había hecho para obtener semejante perfume. Jesús sabía lo que ella iba a hacer en ese momento. Jesús sabía, escuche esto, que en la historia posterior, hoy día se iba a predicar acerca de lo que hizo esa mujer como resultado del amor tan profundo que tuvo por Jesucristo. Una mujer pecadora llenó de perfume la casa del hombre que la despreció. Escuche esto. Llenó de perfume la casa de aquel que dijo que era una pecadora. Esta mujer presentó a Jesús un servicio personal. Ella pudo ir acompañada de otras mujeres, pero no lo hizo. Su nombre aparece varias veces en el texto. Jesús lo va a repetir varias veces. Con este gesto ella vino para presentar un servicio exclusivo a Jesús. No se lo presentó a Juan, no se lo presentó a Pedro, no se lo presentó a Jacobo, por ejemplo. Los tres íntimos, el grupo íntimo de Jesús, no se lo presentó. Se lo presentó a Jesús. ¿Hizo el fariseo algún sacrificio por Jesús? Ninguno, porque fue un mal anfitrión. Todo lo contrario hizo este hombre. Pero esta mujer consideró que Jesucristo era digno del amor más grande, del amor extravagante. Porque así como Él nos ha amado de una manera tan extravagante, de tal manera, pues hermanos, nuestro amor por Jesucristo debe ser extravagante también. Debe ser lo máximo que hay en mi corazón del amor por Jesucristo debe ser así. Con este gesto vemos entonces que el amor por Cristo debe ser sacrificado, así como Él se sacrificó por nosotros. El fariseo no hizo ningún sacrificio por Cristo, como dije, todo lo contrario, porque el orgullo menosprecia las bondades venidas del cielo. El orgullo no toma en cuenta la bondad, la misericordia, no toma en cuenta esas cosas. Y este hombre lo dominaba el orgullo y no la bondad ni la misericordia. Ahora, vamos a ver esta historia más de cerca para que entendamos, hermanos, la magnitud de lo que Él nos está mostrando aquí, de lo que Lucas nos está mostrando aquí. Vayan al versículo 38. Mira lo que dice. Y estando detrás de Él, a sus pies, primero dice llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ahora, hermano, por favor, deténganse conmigo en este versículo, porque este versículo está lleno de algo tan sublime, hermano, tan extraordinario, tan grande que tiene que tocarnos, pero muy de cerca nuestros corazones. Vean los verbos, vean las acciones, vean lo que esta mujer hizo. Les voy a llevar a pensar en su imaginación lo siguiente. En el tiempo antiguo no habían las mesas, no tenían sillas. Los comensales, los que llevaban, por supuesto participaban de esas cenas, se sentaban y se recostaban como al medio lado, de tal manera que entonces los pies le quedaban hacia atrás. Y por eso dice la Biblia que esta mujer aprovechó entonces que los pies de Jesús estaban hacia atrás para hacer todo lo que hizo, todo lo que va a hacer y se va a mostrar allí. ¿Qué fue lo que hizo? Pues necesitamos darle seguimiento a toda acción de esta mujer una vez que entró a la casa. Observe la manera como vemos este profundo quebrantamiento. Estamos hablando de un quebrantamiento costoso y ese quebrantamiento tuvo que ver con su corazón. Se colocó detrás de sus pies llorando, primero llorando. Ahora, vamos a imaginarnos la escena otra vez. Dice el pasaje que ella enjugó los pies del maestro de Jesús con sus lágrimas. Los pies de Jesús estaban llenos de polvo porque el fariseo no hizo eso precisamente.
No les dio agua para sus pies. ¿Cuántas lágrimas botó esa mujer pecadora para lavarle los pies a Jesucristo? Y es aquí donde yo quiero, hermanos, que nosotros aterricemos en esta parte tan sublime de esta historia. Esa mujer está quebrantada, esa mujer está llorando profusamente y está allí derramando sus lágrimas, pero en abundancia, de tal manera que caen sobre los pies de Jesús, y el sucio que hay en los pies de Jesús, en la medida que va cayendo ese torrente de lágrimas, van lavando los pies del Maestro, van lavando los pies del Señor. Y está allí ella llorando y llorando. Pero no conforme con eso, no tenía ella una toalla en ese momento, porque el fariseo no le iba a dar una toalla. Entonces agarró su propio cabello suelto y comenzó a enjugar los pies de su maestro. Pero no solamente comenzó a enjugarlos, sino que comenzó a besarlos. Pero no solamente comenzó a besarlos, sino que los comenzó a ungir con el mismo perfume que había traído. En ese momento esa mujer tuvo que pensar: esta es la hora para el cual he nacido. Este es el momento que esperaba, poder estar con mi Maestro, con el Señor Jesucristo, haciendo algo tan quizás humillante para otro, pero tan sublime, besando sus pies con ese perfume tan caro que le costó tanto, pero que con mucho gusto lo está derramando. No dice que lo quebró, como el caso de María, la hermana de Lázaro, que lo ungió su cabeza. No dice que quebró, sino que seguramente iba echando el perfume y entonces enjugaba sus pies, los besaba, y allí estaba quebrantada y seguía llorando porque su corazón estaba completamente derramado delante del Señor. La historia de esta mujer es única en la Biblia. Ella nos revela la actitud con la que debemos llegar a Jesús. El hombre que invitó a Jesús no manifestó ningún vestigio de arrepentimiento. En ningún momento tenía esa intención. Sin embargo, escuche, esta mujer nos ha mostrado cómo debiéramos acercarnos nosotros a Jesús. Hay dos historias que hablan de dos mujeres haciendo esto, repito. Una fue María, que tenía el nombre de María, y la otra fue esta mujer, una mujer pecadora. Y nos llama la atención el hecho de que ellas estuvieron allí también, muy cerca de Jesús, ungiéndole, una a su cabeza y otra a sus pies. En el caso de María, el ungimiento fue porque Jesús dijo: ella está preparándome para la sepultura, lo que vendría después. Pero en el caso de esta mujer, le estaba demostrando eso, cuánto amor tenía por ella, cuán extravagante era su amor por ella. Hermanos, nadie que no llegue de esta manera al Señor podrá oír al final que sus pecados han sido perdonados. Voy a repetir este concepto para que se nos grabe completamente. Nadie que no llegue de esta manera al Señor podrá oír al final: tus pecados te son perdonados. Porque eso es lo que hace el Señor. Cuando Él viene a nuestras vidas y nosotros le entregamos nuestros corazones a Él, ¿qué es lo que hace? Tus pecados te son perdonados también. Y por supuesto, Él es el único que hace esto. En esta historia lo van a criticar. Le van a decir: pero ¿quién eres tú para decir que puedes perdonar pecados? Solamente hay uno que puede perdonar pecados y ese es Dios. Correcto, pero es que Jesucristo es Dios. Por eso Él también perdona pecados. Mi último pensamiento es que al que más se le perdona, más ama. Es interesante, estamos hablando de un mal anfitrión. El fariseo fue un mal anfitrión. Y cuando él estaba pensando, el fariseo estaba pensando: si este fuera profeta, hace rato hubiese descubierto que esa mujer era pecadora. Pero mira la manera como Jesús actúa. Qué precioso es nuestro Señor. Vayan al versículo 41 y 42. Miren lo que dice allí. La parábola que va a presentar.
dice, hablando a Simón, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Ahora mire la pregunta de Jesús. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Fíjese cómo Jesús, hermanos, es tan extraordinario en su enseñanza como maestro. Él sabía lo que había pensado Simeón, pero ahora le presenta una parábola para que el mismo Simeón juzgue. ¿Qué va a juzgar? ¿Quién debe más? ¿El de 500 denarios o el de 50 o 500? Bueno, el texto nos va a decir cosas interesantes. Jesús no necesita saber de las palabras porque ya conoce los pensamientos. Es lo que queremos enfatizar aquí. Simón pensó en su corazón acerca de la mala reputación de aquella mujer pecadora. Pero ahora Jesús trae un planteamiento para que el mismo fariseo lo juzgue. Vamos a ponerlo en términos diríamos, de actualidad. Vamos a ponerlo así. Uno le debía $500 y el otro le debía $5,000. Pero esta persona era un usurero, porque por supuesto él prestaba con intereses y obviamente pues tenía que pagarle. Sin embargo, en la historia vemos que este hombre era totalmente distinto a esos usureros de oficio de ese tiempo. ¿Por qué? Porque ambos perdonaron la deuda que estos hombres tenían con él. Ninguna de estas deudas, ni la más pequeña, podía ser pagada. ¿Sabe lo que se hacía antes cuando una persona no pagaba la deuda? Escuche para que nos demos cuenta de la magnitud de eso. La persona podía llevar a la persona que debía y hasta le podía quebrar sus piernas para que le pagara. O sencillamente le ponía más intereses para que él entonces se obligara a buscar la manera de pagar. Jesús entonces le preguntó, ¿cuál de las 2 personas estaría más agradecida? La respuesta de Simón fue precisamente esta. Es interesante ver este cuadro, mis amados hermanos, porque cuando Jesús dice, ¿ves esta mujer? Vino acá y hizo exactamente lo contrario a lo que tú tenías que hacer. Entonces, tú dices que no tienes pecado porque los fariseos pues se consideraban que no eran pecadores. Demasiada buena gente. Y Jesús le va a decir entonces en la cara del fariseo que esta mujer, porque amó más, entonces sus pecados todos fueron perdonados. Jesús aprovechó la ocasión para hacerle ver al fariseo la necesidad de reconocer cuán pecador era él delante del Señor, aún más que la pecadora. Porque hermanos, he aquí una situación que debemos verla de esta forma. La gente que piensa que no es tan pecadora, que es tan buena gente, pues lo que me dice la Biblia es que esa persona es más pecadora que incluso que otros pecadores. Porque se están justificando a sí mismos y no necesitan del Señor, no necesitan de salvación, no necesitan, por supuesto, de ningún perdón. ¿Qué le dijo Jesús finalmente a ella? Tus pecados te son perdonados. Mis amados, la opinión que más le importa, y en este caso le importaba a aquella mujer, con el veredicto de sus pecados, era la opinión de Jesucristo, no la opinión del fariseo. Y yo quiero decir esto para aplicar a nuestras vidas. La opinión que más me importa a mí sobre mis pecados no es la de otra persona, es la de Jesucristo. Porque es Jesucristo el que conoce mi corazón, que conoce mi vida y tu vida. Y su veredicto es el justo. Porque si aún reconociendo y reconocemos que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es allí donde vemos la esencia entonces de toda esta historia revelándose a nosotros de esta forma, de una mujer que se entró de esa forma a esa casa, que no le importó las críticas, no le importó nada, y ahora escuchó de Jesús esto. ¿Sabes qué pienso yo? Que allí Jesús se le acercó al oído de esa mujer y le dijo, ni yo te condeno,
vete y no peques más. Y eso es lo que hace el Señor. Y nos dice en la quietud de nuestro oído y corazón, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Dice, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Otra vez, el argumento de Jesús es esto. ¿Por qué ama tanto esta mujer? Porque tenía muchos pecados y fueron perdonados. ¿Por qué no amó al fariseo? Porque él pensaba que no tenía pecados. Y esa es la actitud de los hombres. ¿Por qué los hombres no reciben a Cristo en su corazón? Porque creen que no tienen pecado. Porque se creen tan buena gente que van directamente al cielo simplemente por hacer algunos tipos de obras o algo por el estilo. Hay gente, escuche esto, como Simón, convencido de no ser tan malos como aquella mujer, para que les sean perdonados sus pecados. Simplemente ellos no tienen tantos pecados. En esta historia este hombre ni siquiera muestra algo de sed para ser saciado. Las personas como Simón no necesitan gracia, escuche esto. Ellos lo analizan todo. Ellos no piden misericordia, lo debaten y lo dejan sin efecto. No era que Simón no pudiera ser perdonado, simplemente es que no quiso ser perdonado. Él no quiso que el Señor lo perdonara como perdonó a la mujer. Y esta es la actitud de mucha gente en el día de hoy. Hay una gracia que ha sido derramada. Hay una gracia que llega, pero simplemente se rechaza. No se acepta. Para muchos Jesucristo no es suficiente. Hay que hacer otras cosas. Pero ya Jesús lo hizo todo. Si ese hombre, escuche esto, no se arrepintió después, se perdió para siempre. Y ahora en el infierno, ese hombre estará recordando que tuvo a Jesús en su casa y lo rechazó. ¿Sabe usted que, y alguien ha dicho eso con propiedad, que la peor cosa del infierno es la conciencia? Acuérdense de lo que pasó con el rico y Lázaro. Es la conciencia de saber que se estuvo tan cerca de la salvación, porque él tuvo a Lázaro en el caso del rico y Lázaro. Todo el tiempo estaba allí. Seguramente el Señor se lo mandó para que él se arrepintiera, pero no lo hizo. Y entonces, estando en el infierno, esta gente, sus conciencias culpables le dicen, y yo estuve tan cerca a Jesús y lo desprecié. He aquí entonces a Jesús comiendo en otra casa, no de un publicano, sino de un fariseo. Jesús no rechazó ninguna invitación a comer. Qué lindo esto. Nunca rechazó una invitación. Aquí lo tenemos dictando una cátedra de las más grandes que se conozcan acerca del perdón. Especialmente en una de las personas más perdidas de acuerdo a la visión de su tiempo. La primera lección de esta historia es mostrarnos la insensibilidad religiosa a través del prejuicio y el menosprecio a Cristo en una cena que se hizo en su nombre. Yo voy a decir este principio porque voy a hablar esta tarde. Y es que la verdad que se resalta en toda esta historia es la de una adoración sin palabras. Escucha esto. Una adoración sin palabras con una mujer sin nombre. Vamos a verlo de esta manera, quizás para que lo entendamos. Esta mujer nos da a nosotros una cátedra de enseñanza acerca de lo que significa realmente adorar a Jesús. Porque esta mujer hizo algo que no sé hasta dónde nosotros haríamos esto por Jesús. Usted sabe lo que significa haber preparado semejante perfume tan caro, cuánto le costó. Pero sobre todas las cosas, hermano, quebrantarse allí a sus pies y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Pero esas lágrimas después fueron lágrimas de gozo,
de contentamiento, de alegría, porque está escuchando que Jesús le dice: mujer, tus pecados te son perdonados. Yo no sé si usted algún día había entendido el concepto de lo que es la adoración. Hay muchos conceptos modernos de adoración. Pero yo quiero decirle que esta mujer no fue a un seminario, no estudió teología, no se preparó en grandes cursos acerca de la adoración. Y esta mujer nos ha dejado el concepto más revolucionario que se conozca acerca de la adoración. ¿Qué hizo entonces? Ella reconoció que Jesús es digno del mejor regalo, del mejor perfume, y por eso vino y se lo presentó a Jesús. Pero ella hizo algo extraordinario también, y es derramar su corazón. Escuche esto: derramar su corazón delante del Señor. ¿Sabe usted que esto es adoración? Es quebrantarse delante del Señor. Nosotros tenemos que revisar nuestros conceptos de adoración, de alabanza. Hasta dónde trae consigo el perfume del sacrificio de mi actitud delante del Señor. Mis amados, que el Señor me los bendiga. Ella lavó los pies de Cristo enjugándolos con sus propias lágrimas en lugar de agua. Como tampoco tenía una toalla, utilizó sus propios cabellos sueltos para secarlos. Y fue después de eso cuando lo besó sus pies en lugar de su mejilla, como se esperaba del anfitrión. El anfitrión fue un mal anfitrión, pero ella fue una buena anfitriona por lo que hizo. Si mi adoración no tiene consigo la fragancia del sacrificio para derramarlo a los pies de Cristo, no es adoración. Si no me postro en su presencia y le adoro de esta manera, no es adoración. Al momento de cerrar este mensaje, yo le invito para que cierre sus ojos también. Se ponga de pie donde está. Y allí conmigo vamos a aplicar esta historia a nuestras vidas. Allí donde estamos vamos a decirle al Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón le vamos a decir a Él que nuestra adoración debe tener este sacrificio. Que el Señor me ayude a que mi adoración tenga este sacrificio, tenga este perfume grato delante de su presencia. En mi corazón le voy a decir esta tarde al Señor que me declaro también como un pecador delante de su presencia, necesitado de su gracia, necesitado de su perdón. Que no me puedo comparar con nadie, porque el único con quien puedo compararme debe ser con Jesucristo. Y cuando me comparo con Él me doy cuenta que lo que necesito es tenerle para amarlo, para adorarlo, para postrarme delante de Él y de sus pies. En esta hora yo no sé cuál es la actitud con la cual tú has llegado a este lugar. No sé cuál es tu condición delante del Señor. Pero mi oración en este momento, cual mujer de esta historia, como esa mujer de esta historia, tú te postres delante del Señor. En humillación, en humildad, en quebrantamiento. Esta mujer presentó 2 costosos sacrificios. El primero fue el perfume, pero el segundo fue el de su corazón. Un corazón quebrantado. Fue lo más costoso de su vida, porque era una pecadora pública. Y ella delante del Señor se reconoció de esa manera. Padre Celestial, en este momento nos acercamos a ti. Oh Dios, oh Señor. Cuánta verdad encontramos en esta historia. Cuán contraste de historia se presenta en este pasaje.
un hombre insensible, un anfitrión descortés, que tuvo tan cerca al Salvador en su casa y lo despreció o lo menospreció. Pero una mujer pecadora que reconoció sus pecados y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados, ve en paz. Eso es lo que yo quiero oír, Señor, esta tarde. Es lo que yo quiero escuchar en mi corazón. Que mis pecados también son perdonados. Que la sangre de Cristo, tu Hijo, me limpia de todo pecado. Vengo a ti, Señor. Vengo a ti. Me entrego a ti. Me rindo a ti. Padre, gracias por esta historia y por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos por un momento, vamos a escuchar un himno. Voy a estar aquí ministrando la cena del Señor. Y vamos a seguir en este espíritu esta tarde. Vamos a seguir en este momento.